Buen día, nosotras somos Elizabeth Landa Rodríguez, Paula Berenice Maravilla Peña y Beatriz Jimena Mora Morales. El protocolo de investigación que presentamos se titula Cumplimiento constitucional del Estado mexicano en prevención y reinserción social de adolescentes. La elección de este tema responde a la necesidad de examinar si el Estado mexicano ha materializado en la práctica el mandato contenido en el artículo 18 constitucional, particularmente en lo relativo a la prevención del delito y la reinserción social de las personas adolescentes. Bueno, mi nombre es Paula Maravilla y continúo con la diapositiva. Para entender la relevancia de este tema es necesario partir de que el artículo 18 no solo ordena la existencia de tribunales o procedimientos especializados, sino la conformación de un sistema integral que abarque prevención, procuración de justicia, impartición de justicia, ejecución de medidas y reinserción social. Es por ello que el problema de investigación no se limita únicamente a revisar solo normas, sino a constatar el mandato constitucional con la realidad que se vive en el pueblo mexicano. En este sentido, el problema de investigación consiste en analizar de qué forma el Estado mexicano ha dado cumplimiento a estas obligaciones, especialmente en dos aspectos que consideramos que son fundamentales. El primero es la prevención del delito y el segundo es la reinserción social de estos jóvenes. Y pues aunque la reforma constitucional se consolidó desde el 2005 y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes entró en vigor a partir del 2016, pues hay diversos artículos como el artículo Justicias para Adolescentes en México, en una perspectiva sistemática, integral e interdisciplinaria, de artículo de la Revista Mexicana de Ciencias Penales y otros artículos como los problemas actuales de justicia penal en México, por el Congreso Internacional de Derecho Constitucional del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ambos artículos lo que hacen es que señalan estas deficiencias institucionales, la fragmentación de políticas y la poca atención a los factores sociales que conllevan e influyen en la conducta delictiva en los jóvenes en nuestro país. Este problema se vuelve todavía aún más relevante si consideramos que la adolescencia es una etapa de especial vulnerabilidad jurídica y social. Los adolescentes en conflicto con la ley suelen encontrarse normalmente en contextos marcados por la pobreza, violencia intrafamiliar, exclusión educativa y la precariedad laboral. Por eso la respuesta estatal no puede ser meramente punitiva, debe ser preventiva, integral y orientada a la reinserción. Si bien la investigación se desarrolla en México bajo la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, de aplicación obligatoria nacional, para el análisis práctico del funcionamiento institucional lo delimitaremos en el Estado de México, entidad con la que se cuenta con información. En cuanto a delimitación temporal, el estudio abarca del 2016 al 2026, tomando como momento clave la promulgación de la ley y su funcionamiento hasta la fecha. Las preguntas de investigación reflejan precisamente esa preocupación que tenemos. Nos preguntamos cuál es el fundamento de la reinserción para adolescentes, qué obligaciones prevén los tratados internacionales referentes a la materia de justicia penal para adolescentes, cuáles son las obligaciones del Estado mexicano, si la normativa es congruente con el derecho internacional, de qué forma se ha cumplido con estas obligaciones y sobre todo si existen factores que obstaculicen el cumplimiento pleno de la reinserción social. Por otro lado, la justificación de nuestra investigación no solamente es jurídica, sino también teórica y práctica. Al decir jurídica nos referimos a que, por ejemplo, el artículo 18 constitucional pues establece que es un mandato expreso al Estado mexicano para crear y operar un sistema integral de justicia penal para adolescentes que esté orientado no en el castigo, sino en la prevención del delito y en la reinserción social de estos jóvenes. Decimos que es teórica, pues porque nos permite profundizar en el concepto de el sistema integral a la luz del bloque de constitucionalidad, y es práctica porque busca identificar los alcances, um, las limitaciones, las propuestas, los posibles cambios, las posibles mejoras en las instituciones, en los programas existentes que buscan la educación, la reinserción,
y pues la investigación tiene originalidad porque pues cuenta con un enfoque que es evaluativo y no se limita solamente a describir el problema o solamente a describir el marco normativo durante los últimos años o inclusive el vigente, sino que también lo que hace es que lo confronta y lo compara con la actuación institucional real y con lo que es el deber ser. El estudio puede beneficiar a adolescentes en conflictos con la ley y sus familias, a operadores jurídicos como jueces, defensores, ministerios públicos y trabajadores sociales, así como a organismos de derechos humanos e instituciones académicas dedicadas al derecho penal juvenil. Además, el estudio es viable porque el marco normativo y jurisprudencial es de acceso público. La Constitución, así como la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Suprema Corte pueden consultarse fácilmente. También existen datos institucionales y estadísticos que permiten sostener un análisis documental sólido. Pensando en el objetivo general, este protocolo pretende analizar el grado del cumplimiento que tiene el Estado mexicano respecto de las obligaciones constitucionales en materia de prevención y reinserción social de adolescentes, mediante el examen de marco normativo aplicable y de la actual institucional orientada a prevenir conductas delictivas y favorecer a la reintegración social. De ese objetivo general se desprenden subobjetivos que son específicos, particulares y muy claros. Algunos de estos son identificar los fundamentos de la reinserción adolescente, señalar el contenido, señalar el alcance de las obligaciones establecidas en el artículo 18 de nuestra Constitución Política, así como pues describir las principales acciones, los programas, em, los cursos, las pláticas, las instituciones que han sido creadas, desarrolladas e implementadas por el Estado mexicano durante los últimos años. También otro de estos pequeños objetivos dentro del objetivo general es comparar el mandato constitucional e internacional con lo que es la práctica institucional, y pues también verificar si estas acciones que se han llevado a cabo son suficientes, son coherentes, son eficaces y están encaminadas a garantizar los derechos de este grupo poblacional. En cuanto a las bases teóricas, la investigación parte del paradigma de la protección integral, que sustituyó al antiguo paradigma de la situación irregular. Bajo este nuevo modelo, niñas, niños y adolescentes dejan de ser vistos como objetos de tutela estatal y pasan a ser reconocidos como sujetos plenos de derechos. Esto es fundamental porque redefine la forma en la que el Estado debe intervenir frente a la adolescencia en conflicto con la ley. Otra base teórica central es la noción de sistema integral de justicia penal para adolescentes. No se trata únicamente de juzgar y sancionar, sino de articular prevención, procurar la justicia, que se imparta justicia, la ejecución de medidas y reinserción social. La Suprema Corte ha reconocido precisamente este carácter sistémico al señalar que la delincuencia juvenil no puede abordarse solamente desde la respuesta punitiva. Ahora bien, también pues resulta clave el principio del interés superior del menor, que exige que toda decisión que afecte a una persona adolescente, a un infante, priorice su desarrollo integral. En materia penal, esto quiere decir que las medidas no pueden tener exclusivamente un fin retributivo. Además, el protocolo retoma la teoría del etiquetamiento em, para explicar cómo el contacto temprano con el sistema penal puede estigmatizar y puede a su vez agravar la exclusión social del adolescente en lugar de apoyarlo a buscar esta reinserción social. De igual forma, se tomará en cuenta la teoría del etiquetamiento, la cual explica que cuando un adolescente entra en contacto con el sistema penal, puede ser estigmatizado como delincuente, lo cual dificulta su reinserción social en lugar de favorecerla. Mientras que desde la criminología crítica, la conducta delictiva juvenil no debe verse como un problema individual, sino como la consecuencia de los contextos de pobreza, violencia y exclusión que también obligan al Estado a actuar de forma preventiva e integral. A todo esto se suma la idea de reinserción social como un concepto jurídico social
ya no se entiende como tal como una simple readaptación correctiva con base en una integración social y psicológica al entorno del adolescente para evitar la residencia, sino como la creación de condiciones para que el propio adolescente pueda reintegrarse dignamente a su comunidad con acceso a la educación, a la salud, al trabajo y a la participación social. Ahora bien, en materia de prevención del delito, nuestra investigación distingue o identifica tres niveles: el nivel primario, el secundario y el terciario. La prevención primaria atiende lo que son las causas estructurales. La secundaria se dirige o se enfoca más en los grupos que están en situación de riesgo, y la tercera busca evitar la reincidencia de quienes ya tuvieron contacto con el sistema penal. Y pues esto lo que hace es permitir valorar si el Estado está actuando desde una lógica preventiva o solo reactiva. En cuanto a las bases jurídicas, el marco internacional está encabezado por la Convención sobre los Derechos del Niño, especialmente en sus artículos 3, 37 y 40, que establecen el interés superior, la excepcionalidad del internamiento y la obligación a promover la reinserción social. También se consideran las reglas de Beijing, las reglas de La Habana, las directrices de Rey y la Observación General número 24, que refuerzan el enfoque de protección integral y la mínima intervención penal. A nivel constitucional son esenciales el artículo primero, el artículo cuarto, el artículo 18 y 20 de nuestra Constitución Política Mexicana. El artículo primero incorpora el bloque de constitucionalidad y el principio pro persona. El cuarto consagra el interés superior de la niñez. El 18 establece el sistema integral de justicia para adolescentes y la finalidad de la reinserción. Y el artículo 20 aporta garantías procesales compatibles con el sistema juvenil. En legislación secundaria destacan la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, así como la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el Código Nacional de Procedimientos Penales y también la Ley General de Víctimas. Además, el protocolo toma como base o como referencia empírica la normativa del Estado mexicano, y pues esto la verdad permite contrastar el diseño normativo nacional con su funcionamiento local. En el marco metodológico, la investigación plantea una hipótesis, que el marco constitucional, internacional y legal mexicano sí establecen bases suficientes para orientar la prevención del delito y la reinserción social de los adolescentes, pero que su eficacia depende del grado de la articulación institucional, así como de la disponibilidad de programas socioeducativos y de la coordinación entre autoridades especializadas. Las variables también están claramente definidas. La variable independiente es el marco constitucional, legal e institucional aplicable, mientras que la variable dependiente es el grado de eficacia o materialización del cumplimiento constitucional en materia de prevención y reinserción social para adolescentes. Esto permite evaluar no solo la existencia de normas, sino pues la eficacia real que éstas tienen al llevarse a cabo. En cuanto al alcance de nuestra investigación, es un alcance descriptivo, explicativo y propositivo. ¿A qué nos referimos con que es descriptivo? Nos referimos a que identifica y caracteriza el marco normativo, identifica las acciones, así como los programas estatales. Es explicativo porque analiza las razones de la posible distancia entre el diseño jurídico y su aplicación en la realidad, y pues es propositivo porque parte de un análisis, y a partir de este análisis se buscan criterios que están encaminados a mejorar y fortalecer al sistema, a la institución o instituciones en este caso. En cuanto al diseño, se utilizará un método jurídico doctrinal, un método hermenéutico y un estudio de caso. El método jurídico doctrinal permitirá analizar la Constitución, la legislación, los tratados internacionales y la jurisprudencia e identificar obligaciones del Estado. El hermenéutico permitirá interpretar las normas en su contexto normativo, sistemático y axiológico y su función dentro del sistema integral de justicia para adolescentes.
mientras que el estudio de caso se centrará en el Estado de México como referente territorial específico para observar cómo el modelo normativo nacional se expresa en una realidad institucional en concreto. Las técnicas principales serán el análisis documental, el cual va a funcionar para la revisión de fuentes escritas para identificar el concepto esencial y los criterios interpretativos. También vamos a tener el análisis jurisprudencial, el cual aclarará la interpretación normativa, fijando parámetros de aplicación y estableciendo las pautas. También tenemos análisis de contenido jurídico, con el cual se pretende identificar, organizar y clasificar conceptos claves para una lectura sistemática del ordenamiento. Y, no menos importante, la comprobación normativa interna, la cual realizará el contraste entre el mandato constitucional y su desarrollo en la legislación secundaria, jurisprudencia y normatividad local para evaluar la coherencia del modelo. En esta investigación, los instrumentos se diseñaron conforme al carácter documental y hermenéutico del estudio, con el fin de así analizar de una manera objetiva y orientada las fuentes normativas, pero también las jurisprudenciales y doctrinales. Esto con el fin de nosotros poder determinar, identificar disposiciones relevantes y no solamente identificarlas y tenerlas por vista, sino también comparar niveles normativos, así como extraer categorías principales em, y útiles para valorar el cumplimiento constitucional del Estado. Entre estos instrumentos principales encontramos lo que son fichas de análisis, la matriz de sistematización jurisprudencial, el cuadro comparativo, la guía de categorías de análisis, y pues todo esto al final nos permite registrar, ordenar, comparar, interpretar, analizar, entender toda la información escrita sin tener que recurrir a técnicas empíricas directas. Y pues esto es muy congruente porque va con la naturaleza jurídica de la investigación y pues además consideramos que fortalece la validez interna del estudio y la trazabilidad del análisis. El capitulado tentativo se organiza de forma lógica. El capítulo primero aborda los fundamentos teóricos de la justicia penal adolescente, como lo es el paradigma de protección integral, la evolución jurídica o los principios rectores del sistema. El capítulo 2 desarrolla el marco jurídico nacional e internacional, que son las bases normativas del sistema, mientras que el capítulo 3 analizará el cumplimiento constitucional del Estado mexicano en prevención y reinserción social. El capítulo 4 se centrará en el Estado de México como referente empírico para realizar el contraste entre el diseño normativo y la práctica institucional. Y el capítulo 5 contiene la valoración crítica y las propuestas de fortalecimiento, en el que se sintetizarán los hallazgos, se detectarán vacíos y tensiones, se valorará la eficacia del sistema y formularán propuestas normativas, institucionales e interpretativas para optimizar la prevención y la reinserción social. Ahora bien, en cuanto al cronograma de nuestro proyecto, buscamos desarrollarlo en 6 periodos. Cada periodo es un mes y en esta tabla presentamos cómo quedaría organizado el trabajo de investigación. Primero realizando una lectura analítica del marco teórico y después se irían elaborando de manera progresiva cada capítulo. Buscamos que sea un capítulo por mes, de forma que pues cada etapa tenga un análisis objetivo, una continuidad y coherencia. Y pues así los capítulos del 1 a las 5 se desarrollan entre los primeros 6 meses y al final se destinan los últimos espacios para llevar un orden metodológico y claro y así analizar y asegurar que el proyecto avanza de una manera sistemática que es viable. En conclusión, este protocolo no solo analiza normas, sino que evalúa si el Estado mexicano realmente cumple con su deber constitucional frente a las personas adolescentes. Su importancia radica en que permite confrontar el diseño jurídico con la práctica institucional y a partir de ello formular propuestas para una justicia juvenil más eficaz, garantista y coherente con los derechos humanos.